Venimos delante de tu presencia, mi Señor Jesús, en esta noche, Señor, para pedirte, Señor, que seas tú cambiando los ambientes como lo estás haciendo, que seas tú en esta hora, Padre, transformando, Señor, los corazones, que seas tú sanando, que seas tú restaurando, que seas tú edificando, Padre eterno, que seas tú consolando si necesitaran consolación. Sé tú dando un abrazo, Señor Jesús, a quien necesite tu abrazo en esta noche, Padre eterno y Padre bueno, y que sea tu palabra la que salga de mi boca, que salga tu palabra directo de tu corazón, que yo no le quite y yo no le añada, Señor, a la palabra que tú has establecido para esta noche. Manifiéstate y haz como tú desees, Padre, pues somos vasijas en tus manos. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y gracias, Padre. Y vamos a buscar la palabra de esta noche que se encuentra en Juan 11. Y vamos a estar leyendo del 43 al 44. Juan 11, 43 al 44. Y el tema para esta noche es: no permitas que te aten. No permitas que te aten. Tenemos la palabra, hermanos. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y quiero recalcar el versículo 43, donde dice: Lázaro, ven fuera. Como hemos leído infinidades de veces, ¿verdad? Lázaro, María y Marta provenían de un lugar que se llamaba Betania. Y Betania significa casa de frutos. En los tiempos del Señor, usualmente o llamaban a la persona por el lugar donde había nacido o se había criado, o por el nombre de sus padres. Por ejemplo, Bartimeo significaba hijo de Timeo. En el caso de Lázaro, María y Marta eran Lázaro de Betania, María de Betania y Marta. Pero con esto, diciendo una vez el significado, lo podemos traducir como Lázaro, el que proviene de la casa de frutos. María, la que viene del lugar donde hay frutos. En la palabra que acabamos de leer, vemos que Lázaro ha muerto. Y para dar un breve resumen de lo que estaba pasando aquí, para aquellos que vienen por primera vez, Lázaro era amigo de Jesús. La casa de Lázaro, si buscamos información, nos dice que es la segunda casa de Jesús, porque cada vez que él iba a Judea, él se quedaba en la casa de ellos. Lázaro se enferma y le dicen al Señor: tu amigo está enfermo, ven para que le veas. Pero el Señor se queda en el lugar donde estaba por 4 días. Cuando él llega, se entera que ya Lázaro había muerto y que llevaba en efecto 4 días. O sea, desde el día en que se lo dijeron, podemos hacernos a la idea que ese mismo día en algún momento él murió. Las hermanas de Lázaro, especialmente Marta, le reclaman a Jesús que si él hubiese estado allí, él no hubiese muerto. Y Lázaro ya estaba, podemos decir, en descomposición, porque ya tenía mal olor. Cuando un cuerpo está en descomposición, aunque esto no lo dice la palabra, pero en la naturaleza humana podemos pensar que ya tenía o larvas de mosca o moscas rondando, porque una vez un cuerpo entra en descomposición, vienen los gusanos, viene
las moscas, por el hedor que produce. Y es importante recalcar que cuando esto pasa, ya el cuerpo está muerto. Lázaro estaba muerto y Lázaro estaba atado, su rostro y todo su cuerpo, porque era parte de la cultura que con vendas se ataban. Y esto es un punto al que quiero llegar, porque al Lázaro estar muerto, alguien tuvo que atarlo. Lázaro no se pudo atar solo. Cuando Lázaro estaba vivo, él escuchaba al maestro, porque el maestro se sentaba en la mesa. Marta le servía, a pesar del afán que ella vivía, porque ella era una persona que en estos tiempos podemos decir era ansiosa. Entonces Marta quería hacer todo bien para el Señor, e incluso quiere que regañen a su hermana por estar escuchando la palabra del Señor. En estos tiempos, estos serían 3 ministerios diferentes. El Ujiel viene representado por Lázaro, por Marta, porque siempre estaba dispuesta a servirle al Señor. A pesar de todas las cosas, ella preparaba la comida, ella se encargaba de los quehaceres del hogar para que cuando el Señor se quedara allí, todo estuviera en orden. Tenemos en María una adoradora, que en el versículo más adelante, en el capítulo 12 ocurre cuando María rompe el alabastro a los pies del maestro. Esto representa un ministro de adoración, porque le da todo al Señor, porque no le importa pasar horas escuchando lo que el Señor quiere decirle. Y Él entrega todo lo que tiene, entrega todo al Señor. Pero, como les dije, esta era una familia que estaba constantemente con el Señor. Por lo tanto, esta familia era libre, espiritualmente hablando, era libre. Pero muchas veces podemos estar siendo libres y luego irnos dejando llevar por lo que dicen otras personas. Por ejemplo, puede ser que yo diga que no me llevo con Delia y cuando doy me preguntan, yo le digo, ay, yo no sé por qué Delia no me cae bien. Yo creo que es por lo que me dijo Mariceli, que Delia le había hecho esto, que Delia había hecho esto otro. Pero ¿acaso yo me permití hablar con Delia y decirle, esto es verdad? Las cosas pasaron así. Muchas veces no nos damos la oportunidad de escuchar a las otras personas. Entonces creamos raíces de amargura, creamos rencor, creamos falta de perdón por alguien que muchas veces no nos ha hecho nada, simplemente por lo que otros nos han dicho. Entonces vamos creando fortalezas espirituales, porque entonces cuando yo veo a Delia, ay, yo no soporto ver a Delia, yo no me quiero sentar al lado de ella, no, es que yo no la puedo mirar. Entonces vienen estas personas que muchas veces, como yo les digo, tienen como que esta nube negra encima y nos vienen a traer toda esa nube. Nosotros absorbimos esa nube, ellos se fueron por ahí de lo más feliz, de lo más tranquilo, y entonces nosotros venimos creando el bulto. Y vino otra persona y necesito, porque no es que uno no los ayude, es que no carguemos las cargas de otros. Lo que esa persona carga, tal vez no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces muchas veces, en lugar de cargar lo que Dios quiere para nosotros y acercarnos a las personas correctas, a los medios correctos, seguimos cargando lo que fulanita me dijo, lo que sutanita le hizo a fulanita y yo me llevé, y el culto se hace cada vez más pesado. Pero esas ataduras me las fueron poniendo otras personas. Yo lo permití. Por eso
porque ellos te van a querer atar, pero está en ti si lo permites o no lo permites. Porque si cuando la persona viene a decirme, mira, es que en este caso que escogí de ejemplo a Maricel y a Delia, si cuando Maricel viene a decirme, mira, Delia, yo le digo, no, espérate una cosa. Yo no estaba ahí. Yo no sé qué pasó entre ustedes. Resuélvanlo entre ustedes. Yo voy a estar orando para que Dios ponga la paz entre ustedes y se aclare el malentendido. Ahí no me va a afectar a mí. Ahí no va a dañar mi propósito. Porque entonces yo no estoy dejando que las moscas y que los gusanos se acerquen a mi vida. Porque las moscas y los gusanos llegan cuando hay algo en descomposición. Puede ser un cadáver, como en el caso si hay un cadáver en descomposición, pero puede ser basura. Las moscas se paran en la basura. Las moscas se paran en el excremento. Entonces, se paran en todo lo dañino para luego acercarse a uno. ¿Y por qué repetir? Ven fuera. Cuando estaba en los tiempos del Señor, un rabino, entiéndase lo que era un maestro espiritual o un guía, miraba a los muchachos que habían alrededor y él buscaba quién tenía potencial. El joven, él se le acercaba y le decía, yo vi potencial en ti. Este joven comenzaba a estudiar, comenzaba a prepararse, pero era el maestro el que decidía a quién escogía. Cuando llegaba el tiempo, el maestro, el rabino, se acercaba y si había escogido a esa persona, le decía, ven, sígueme. Y esa persona lo seguía literalmente a todas partes. Por eso vemos que los discípulos seguían al maestro, seguían a Jesús a todas partes. Y muchas veces escuchamos y señalamos a Pedro, porque Pedro le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Es que bajo esa filosofía de enseñanza, el estudiante solamente respondía a su maestro. Podía llamarlo cualquier otra persona que estuviera enseñando otra cosa y él no iba a responder. Por eso las palabras establecen, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. Cuando él le dice, haz que yo vaya donde ti, camine sobre las aguas, él le dice, ven. Simplemente le dijo, ven. Y Pedro entendió que su maestro, el que lo escogió, lo estaba llamando. Aquí vemos que Jesús le está diciendo a un muerto, a un cadáver, Lázaro, ven. O sea, le estaba diciendo, Lázaro, yo soy tu maestro, yo te escogí, sal de ahí y ven donde mí. No le estaba diciendo, sígueme a todas partes como a los discípulos, porque el milagro de Lázaro se iba a representar en su testimonio, en lo que el Señor iba a hacer con esta resurrección. Si buscamos el capítulo 12, dice que Lázaro estaba en la mesa con Jesús. O sea, Lázaro resucitó, pero Lázaro siguió buscando, siguió en intimidad con el Señor. Y el nivel de intimidad de Lázaro era tanto que aún cuando estaba muerto, reconoció la voz del maestro y volvió. Y si buscamos, el espíritu, de acuerdo a la ciencia, tiene un peso. O sea, el cuerpo que estaba sin vida, que ya no funcionaba, que lo que es el aliento de vida de una persona ya no estaba, pero el Señor con solamente lanzar una palabra
y decir: yo soy tu maestro y tú eres mi escogido. Ven, vuelve. Volvió, pero a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Inclusive en el versículo, en el capítulo 12, nos dice, y lo voy a leer, del 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Testimonio. Su testimonio. Lázaro continuó hablando su testimonio. Lázaro siguió siendo ejemplo con su testimonio. ¿Qué están viendo los demás en nosotros? Lázaro siguió dando frutos, como decía su nombre, Lázaro de Betania. Siguió siendo una casa de frutos, porque entonces ahora cuando los discípulos, los judíos escuchaban que el maestro estaba allí, iban por Jesús, pero también decían: espérate, yo quiero ver a ese que el maestro resucitó. Espérate, que yo no puedo creer que esta persona esté viva. Y el maestro lo resucita y quieren matarlo de nuevo. Pero es que cuando hay unción, cuando hay testimonio, cuando hay adoración, cuando hay alguien que de verdad le sirve, se van a levantar. Pero el maestro estaba en la casa. Y el maestro nunca dejó la casa. Porque tal vez el Señor estaba con sus discípulos, pero en la boca de estos tres hermanos seguía la palabra del Señor. Seguían hablando de lo que el Señor hablaba con ellos mientras estaba en esa casa. Lázaro seguía diciéndole a todos: yo estuve 4 días muerto y el maestro me llamó y yo no podía ver cuando me gritaron. Cuando yo desperté, yo tenía unas vendas en la cara porque el enemigo va a buscar cegarnos. No es solamente que va a impedir que caminemos, que alcemos los brazos para adorar, sino que también va a querer atar nuestros rostros para que no podamos ver nada hacia el frente de nosotros, no podamos ver el camino que tenemos que seguir. Pero con la voz del maestro, él supo hacia dónde dirigirlo. El Señor dijo: desátenlo. Y yo me imagino cuando dijo: desátenlo, porque esa impresión de que porque alguien que me está adorando tiene que estar con las manos cruzadas, porque alguien que me está adorando tiene que estar atado, porque alguien que me está adorando tiene que estar encerrado en una cueva. Si yo lo llamé a ser libre, si yo lo llamé para adorar, si lo muerto no puede adorar, ni lo contaminado tampoco. Si no, veamos los hijos de Adán, que bajo embriaguez llevaron un fuego que no pertenecía al altar, no pertenecía al templo, y murieron. Porque el Señor no quiere cuerpos muertos, no quiere espíritus muertos en el altar ni en su casa, porque Él quiere levantarlos poco a poco y darles vida en abundancia. Él quiere que lo que está muerto se deje trabajar y escuche su voz. Betania significaba casa de frutos. ¿Cuáles son los frutos que estamos dando nosotros? Estamos escuchando esas voces que nos quieren atar de esas personas, porque cuando el enemigo no puede hacer algo, va a enviar siempre a alguien para que sea esa piedra.
para que sea esa venta que quieren volver a uno. El problema es, ¿lo estamos dejando? Estamos permitiendo que las situaciones de fuera, las situaciones de alrededor, el ruido que hay, nos opaquen el escuchar su voz. Porque a Lázaro lo querían matar para que no diera su testimonio, porque se estaban convirtiendo, porque estaban dejando los caminos incorrectos y se estaban volviendo al Señor Jesús. Estamos nosotros hablando con nuestro testimonio, estamos hablando vida, o qué estamos permitiendo. Este milagro de esta resurrección trajo el ungimiento que sería la preparación para el maestro de hoy. Una adoradora entregándolo todo. Entonces, si estos tres hermanos lo entregaban todo, porque como mencioné, Marta, a pesar de que el Señor tuvo que decirle varias veces que se enfocara en Él, que creyera, que no dudara, siempre se mantuvo sirviéndole al Maestro. Entonces, ¿qué excusa tenemos nosotros? ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor cuando Él, quien nos escogió, nos diga ven y sigue? Porque Él ya nos escogió. Dice la palabra que mi embrión vieron sus ojos. Y dice el profeta Jeremías que desde aún antes de nacer. Así que desde que ya estábamos en planes, el Señor ya nos había escogido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a permitir que esas moscas tengan lugar, que esos gusanos que son como parásitos maten nuestra vida espiritual, o vamos a hacer como hizo Lázaro, que sin importar que estuviera vendado, cuando el Señor le dijo sal fuera, por ahí mismo él salió. Y yo me puedo imaginar un Lázaro diciendo, a mí no me importa lo que diga nadie, a mí no me importa quien esté alrededor, estoy arrobado de pies a cabeza, pero como pueda, yo sigo, como pueda, yo llego, como pueda, yo voy a ver al Maestro. Yo no sé lo que yo tengo que hacer, yo no sé qué me va a soltar, yo no sé cuáles van a ser las instrucciones que van a dar aquí, pero de que yo salgo de este lugar, yo salgo, porque lo más pesado era la piedra y ya la habían quitado porque el Señor la mandó a quitar. Así que si la piedra de tropiezo, que era lo que no lo dejaba salir, ya estaba afuera, no había obstáculos para que él no pudiera salir. Y si la piedra ya fue quitada, no hay obstáculo para que nosotros no podamos caminar. Así que este es mi mensaje. No permitamos que nos aten. No permitamos que nos pongan esas vendas. No permitamos que nos dejen de brazos cruzados cuando deberíamos estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cada suspiro de nuestra vida simplemente clama su nombre. Simplemente tiene su nombre porque Él puso su aliento en nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Él puso una parte de Él en cada uno de nosotros. ¿Qué podemos decir para seguir al Maestro? Dios le bendiga.